Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tenemos en estas circunstancias muy especiales, sesiones, discursos, va, viene. Y quiero, de paso, decir que le agradezco enormemente al doctor Juan Luis Burr, que es director de Fiel y además es director jefe de Fiel. Así que, Juan Luis, te agradezco mucho tu presencia hoy. Un día muy especial, hay sesión en el Congreso, se levantaron porque hubo... Bueno, sí. Lamentablemente tenemos que tratar de buscar el equilibrio y las soluciones. Un hombre que conoce mucho este tema, director jefe en Fiel, así que te agradezco mucho tu presencia. No, gracias, sí. Lo del Congreso... ¿Cómo estás viendo lo del Congreso? Bueno, lo del Congreso es parte de esta discusión por el tema de las jubilaciones. Exactamente. De las jubilaciones que se definen como regímenes especiales. En este momento se está tratando el caso de jubilación de la justicia y el caso del Servicio Exterior de la Nación, que son dos casos que son bastante diferentes del régimen general. Exactamente. Si bien el régimen general no es un régimen que esté del todo en equilibrio en este momento, básicamente por la entrada de tantos sistemas por moratorias que hubo en el pasado, se trata de aproximar estos regímenes especiales al régimen general. Aparentemente van a hacer algunas reformas, por lo menos esa es la propuesta del Ejecutivo, y veremos si se logran esos cambios. Por supuesto, una de las consecuencias de esta reforma es que probablemente haya una renuncia importante de jueces. 150, 200. Sí, antes, y eso le permite al Ejecutivo, digamos, claro, un cambio importante en la justicia. Esos son los aspectos, los no deseados de una reforma de este tipo. Y sobre todo el aspecto de la justicia que tiene enorme trascendencia, incluso por las inversiones, por todo, por la seguridad jurídica y por reglas de juego claras también, ¿no? No, eso está muy claro. Eso es lo que está pasando hoy. En los hechos, digamos, tenemos una economía que está bastante frenada. Eso te quería preguntar, ¿cómo estás viendo estas gestiones del ministro? Sí. Mira, la economía está a la espera de, por un lado, de la prioridad que se definió este gobierno. Este gobierno se planteó como prioridad encarar el tema de la deuda. No en el fondo. Sí. Sobre todo la deuda, no solamente con los organismos multilaterales, el Fondo Monetario y los demás, sino con los privados, el sector privado, que es la mayor parte de la deuda. Y, digamos, en realidad las primeras afirmaciones fueron relativas a que, bueno, no vamos a hacer ningún superávit, no vamos a hacer una mejora fiscal, como anticipo de una propuesta bastante dura, probablemente, que haga el gobierno a los bonistas. Eso no augura una negociación fácil, la negociación va a ser ciertamente muy difícil. Eso lo están mostrando hoy en día el precio de todos los activos que están cayendo. Y si bien la gente puede pensar que esto es una cuestión eminentemente financiera o exclusivamente financiera, es el reflejo de cómo está la economía argentina. Es decir, la economía argentina, digamos, es una economía donde hemos gastado de más, por eso hemos tenido déficit, esa es la situación. Como gastamos de más, incurrimos en deuda, eso lo hicimos por mucho tiempo. Viene de varios años esta Viene de varios años y encaramos la posibilidad de no pagar esa deuda que tomamos ya por décima vez, una cosa por el estilo. Es decir, somos, digamos, defolteadores seriales, como se ha dicho, lo cual no es un buen antecedente, porque hace pensar que aunque arreglemos nosotros la situación de deuda y finalmente lleguemos a un acuerdo quiero decir, el gobierno llegue a un acuerdo con los acreedores, la pregunta es, bueno, ¿y cuándo va a ser el próximo default de la Argentina? Porque ese es el antecedente que tenemos. Muy diferente al de otros países de la región. Latinoamérica no ha tenido este comportamiento, mucho menos el resto del mundo en general. Alguien recordaba que Argentina es un país que ha tenido muchos años de recesión, muchos años de estancamiento. De inflación con recesión, además, ¿no? Exactamente, esta inflación. Y eso mucho más que el resto de los países. Y está relacionado con este hecho de no poder, cumplir con sus compromisos también. Periódicamente entramos en esta situación.
Es decir, periódicamente entramos en una emergencia. Y bueno, Tiempo atrás hablábamos ¿te acordás del que es- todos los años se votaba una Claro. ley en el Congreso de la emergencia económica y decíamos que estábamos en el mejor de los mundos y votábamos la emergencia Sí, económica? bueno, Una contradicción total. conversamos de ese tema la última vez que hablamos Acá, y claro. decíamos que esta situación de emergencia es darle un poder importante al Poder Ejecutivo, un poco para actuar más discrecionalmente. ¿Discrecionalmente qué significa? Significa que actuar más o menos como lo estamos viendo en este momento, es decir, no hay presupuesto, con lo cual yo puedo de alguna forma reasignar partidas a discreción. Modificarla. Tengo una ley que me permite tomar decisiones excepcionales sin pasar por el Congreso. Exacto. Y todo eso es ese régimen excepcional. Es decir, a nosotros nos encanta vivir en excepción, parece ser, ¿no? Al borde de la economía. Claro, porque esa excepción me permite casi actuar con total libertad, discrecionalidad. Eso hace muy difícil planear hacia adelante. Claro. Planear hacia adelante. Es decir, Pensar en el mediano y largo plazo. bueno, uno debería pensar bueno, ok, nosotros necesitamos inversión en energía, está claro en el caso del Sí, petróleo, sí. está claro en el caso de la energía eléctrica, del gas, aguas y cloacas, porque a la Argentina todavía le falta más del 40% de la población De está la población sin sin cloacas. cloacas. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos esto? Y la respuesta es, bueno, con más inversión. Y la pregunta es, ¿quién lo paga? Claro. ¿Quién lo paga? Es muy fácil decir, bueno, que lo paguen los ricos, que lo paguen... bueno, es difícil lograr eso, difícil lograr que haya alguien que se ponga el sello de ir a financiar eso, menos aún de lograr que alguien venga de afuera Claro. a invertir No si hay es un reglas país claras. en default. Entonces, este es un gran desafío que tiene, yo diría, esta gestión. ¿Por qué digo esta gestión, este gobierno? Está bien. Porque los gobiernos del signo político del peronismo han tenido la característica un poco de entrar en esta situación de repudiar la deuda. Bueno, es muy importante si en lugar de repudiar entran en un proceso de, digamos, de acordar. Y parece estar en esa Bueno, idea hasta ese ahora. es el objetivo, que se acuerde, pero que se acuerde de una forma, bueno, más como se había hablado en su comienzo, a la uruguaya, que es decir, Claro. hacemos un esfuerzo para que, digamos, se entienda que la Argentina está haciendo algún esfuerzo para poder servir su deuda. Deuda que en buen romance lo que significa es no solamente deuda para con los extranjeros, sino deuda para con los Para con los argentinos. argentinos. Eso. En la Argentina, buena parte de los fondos de las compañías de seguro están puestas en bonos, digamos. Si uno defaultea la deuda, lo que está haciendo es defaultear la posibilidad que las compañías de seguro hagan frente a los eventos que se producen. Estoy Totalmente. hablando de compañías de seguro, obviamente también hay bonistas privados. Las compañías, las empresas, simplemente tienen que guardar sus fondos de alguna forma, los guardan también de esa forma. Es decir, el tema de la deuda parece un tema muy financiero, pero es un tema que refleja Mucho más que lo mucho más que financiero. eso, supera totalmente. la economía de la la economía argentina. economía, la sociedad, todo eso. Y bueno, la situación de la economía argentina está pendiente de resolver esto Juan y Luis, tratando de avanzar en otras cosas. Sí, aparte de lo que vos decías, que es mucho más que eso, sí, el riesgo país de hoy, por ejemplo, fue alto. sí, sí. Y eso demuestra que no nos tienen todavía confianza. Lo que primero hay que lograr, a mi criterio, es que nos tengan confianza, que nosotros hagamos las cosas para que así sea, porque en el fondo el gobierno son los tres poderes. Sí. Son el ejecutivo, el legislativo que está, que va, que viene. Hoy, por ejemplo, se levantó la sesión. Y el judicial, sobre el cual también existen varias. Y fíjate vos, esto que vos decías de los jueces, eso ya es una cuestión que en el exterior y acá también preocupa. Creo que acá tenemos que tratar de aportar todo el esfuerzo para lograr soluciones, no para tratar de que el uno se caiga y el otro se levante. A ver, simplemente pensemos que cada vez que mismo administración está pensando que si va a emitir deuda la va a hacer con legislación extranjera. Y la pregunta es, ¿por qué lo hace con legislación extranjera? Porque es difícil que alguien del exterior venga a invertir o colocar bonos si la legislación es local, doméstica, donde uno tiene
un ejecutivo que puede cambiar de idea de la noche a la mañana, un legislativo que está dispuesto a apoyar cualquier idea, por loca que sea, del ejecutivo, y finalmente un poder judicial que refrenda cualquier idea que venga del legislativo o del judicial, lo cual hace que no se confíe en última instancia ya no en el ejecutivo, ya no en el legislativo, sino ni siquiera en el poder judicial. ¿Vos no crees que incluso lo que hace falta, y el riesgo país, la consecuencia de eso es que tenemos que confiar en la fortaleza institucional? Y no damos muestra de que queremos eso. Yo no le echo la culpa a este gobierno, creo que en general... digamos, uno es heredero de todos los gobiernos y todos cometimos errores, pero tenemos que tratar de recomponer la cosa, reflexionar. Sí, pero eso requiere, digamos, a ver, hay una cosa básica. Uno pierde la reputación en un instante. Sí. Y para recuperarla falta mucho. Requiere mucho tiempo. Mucho tiempo. Y ganar reputación significa mostrar que alguien es capaz de soportar situaciones difíciles, porque soportar las situaciones fáciles es muy fácil. Es muy fácil. Es decir, soportar situaciones difíciles durante mucho tiempo en forma sistemática. Y eso no significa un elogio de el desgarramiento o de sufrir. Es simplemente poner las cosas como son. Es decir, Argentina tiene que tomar ciertas conductas que sean virtuosas, que esas sean percibidas por el resto del mundo, y esas conductas sostenerlas en el tiempo. Sostenerlas en el tiempo va a significar que uno va a ganar esa reputación, y el riesgo de Argentina, en lugar de ser 2.200 puntos o 2.300 puntos, pasará a ser un riesgo como el de Uruguay o un riesgo como el de Brasil, que no son países tremendamente exitosos, porque hay muchos más países exitosos, pero son los países de la región. Exactamente. Es decir, Argentina es un país que tiene niveles de riesgo muy elevados que reflejan el hecho de que nosotros no confiamos ni en el sistema financiero, por eso tenemos un sistema financiero chiquito, ni en el gobierno. Mira, Juan Luis, yo cuando vos mencionaste a Uruguay, a Brasil, creo que tenés toda la razón ahí, que el gobierno uruguayo fue hace poco que asumió el nuevo presidente Lacalle, pero también cuando la cuenca del Pacífico planteó Chile, que tuvo éxito hasta estos acontecimientos de la última etapa de Piñera, pero hasta entonces ellos plantearon eso, tuvieron éxito, porque están presos los presidentes en Perú, pero el país anda bien. Sí, sí, claro. Están Colombia, mejorado, yo creo que gran artífice veía Uribe, fue un gran presidente. Todos, y después seguía con Canadá, Estados Unidos también estaba cuando estuvo Obama, Japón, eran 12 los países que integraron la cuenca del Pacífico. Tú dices el Tratado del Pacífico. La cuenca del Pacífico, sí, que fue el encabezado por Chile entonces. Bueno, Argentina rehúye hacer tratados internacionales porque, en general, porque no los podemos cumplir, vamos a decirlo claramente. Sí. Es decir, nosotros no tenemos tratados porque no podríamos tenerlos. Es decir, tenemos el Mercosur, en el cual hemos básicamente, entre comillas, bueno, se ha manejado la cosa entre Brasil y Argentina. Sí. Es decir, básicamente son dos países más grandes que han manejado la cosa, y Uruguay y Paraguay han tratado de aprovechar esta situación con toda razón. Con toda razón. Con toda razón. Pero Argentina difícilmente puede tener un acuerdo. Por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea claramente es difícil, entre otras cosas, porque los franceses van a poner mucha restricción al agro. Pero aparte porque tenemos, nuestra casa no está en orden también. Sí, pero el problema es ese. El problema es que no digo nuestra casa, sino que me refiero al Mercosur. Mercosur. Pero básicamente el tratado es difícil de poner en funcionamiento porque la Argentina no está dispuesta a abrirse, no está dispuesta a negociar. Tampoco Brasil en alguna medida, ¿no? Bueno, Brasil estuvo siempre muy reacio. Y tiene una gran tarea siempre de su sí, pero ha venido cambiando. Cancillería. Ha venido cambiando fuertemente la posición en Brasil, y yo te diría, desde el sector privado ha habido un reclamo muy fuerte a que haya una mayor apertura de Brasil para tratar de zafar de esa situación de bajo crecimiento que ha tenido Brasil. Sí. Cuando tú planteas lo del Pacífico, hacer tratados, el problema es que Argentina, digamos, se diferencia porque no quiere tener las mismas condiciones que tienen que experimentar Perú, Ecuador, digamos, Chile o Norteamérica,
digamos, está hablando de México. Chile tuvo un gran éxito cuando empezó con ese acuerdo de los Elwin, Frey, todo eso, pero Sí. después ahora se descompuso un poco Bueno, la cuestión. pero en lo económico, Sí, sí, te entiendo. Chile ha tenido Sí. un éxito importante. Importante. Chile tiene más de 80 tratados internacionales. Claro. Eso le ha permitido mejorar sustancialmente en materia de crecimiento e inclusive de distribución del ingreso. Lo que pasa es que Chile tiene otros problemas vinculados a su propia estructura social, Sí. con una sociedad que no ha permitido, digamos, la movilidad que requiere una sociedad moderna. No voy a hablar de este tema porque no soy un experto. Juan Luis, yo digo ahora, ¿cómo crees que que nosotros tendríamos que haber imitado el canal en el Atlántico? Nosotros San Pablo tenemos, hasta allá. claramente hay dos acciones. Una es la acción que uno tiene que hacer dentro de su país y otra son los tratados. Esa es la primera, ¿no? Esa es la primera. Uno no puede firmar Ordenar un la tratado. casa, diríamos. Es que es muy difícil pensar en un Estoy de tratado acuerdo. cuando uno tiene desórdenes macroeconómicos Sí, muy exacto. básicos. La segunda cosa es que para firmar un tratado le van a pedir que sea además ordenada en lo que es la microeconomía, o sea, que sea una sociedad donde donde en el fondo los propios ciudadanos confíen. Pero te quiero decir, ¿vos no crees que para ese ordenamiento, para el éxito, tenemos que empezar para modificar el régimen impositivo que es tremendamente duro? Si aplicamos nuevas tasas, etcétera. Yo te digo porque vos que conocés mucho más que yo este tema, sabés que se plantearon el impuesto al cheque, una serie de cheques, impuestos que eran por 2 o 3 días y quedaron más años. No, está claro, pero digamos... ¿La presión impositiva no crees que es muy grande? Está claro, pero esa presión impositiva es producto de un gasto muy elevado. Es claro. O sea, uno... Y del déficit fiscal. Claro, uno no puede plantearse una reducción de impuestos si no tiene una baja del gasto. De acuerdo. Entonces, yo le voy a creer, yo personalmente le voy a creer a un programa económico que dice que va a bajar los impuestos si previamente me dice que va a bajar el gasto. Porque si lo que me dicen es que va a bajar los impuestos sin tocar el gasto, mi impresión es que ese gobierno va a durar poco, o esa política va a durar poco. Porque lo que va a hacer es lograr déficit. Y yo tengo que asumir como político, y lo hablamos con vos alguna vez, yo en la reforma de la Constitución, por ejemplo, consideré que no hacía falta el tercer senador. Sí. Porque implica, eso sería reducir el gasto. Sí, claro. La política también es responsable en muchos casos del crecimiento del gasto. Bueno, la política es responsable de eso a nivel nacional, a nivel provincial y municipal. Y a nivel municipal. Totalmente. O sea, los 3 niveles de gobierno tienen una acción que desarrollar. Porque cuando no desarrollan esa acción, el que finalmente se ajusta es el resto, que es el sector privado. Y yo te voy a decir una cosa, Juan Luis, yo asumo también mis culpabilidades cuando me tocó desempeñar. Lo que quiero decirte es, que a mi criterio, tenemos que terminar con eso. La culpa no fue mía, sino del otro. No, está bien. Asumir la responsabilidad. Bueno, somos los argentinos que hemos el individualismo tolerado, hemos votado, hemos aceptado estas cosas. Es un proceso que requiere consensos. Acá no hay nada que se pueda imponer. Es una sociedad que uno pretende que se mantenga una sociedad democrática. Y por lo tanto es necesario conversar estos temas, explicarlos, saber que en algunas cosas uno renuncia a algo, digamos, pero que la sociedad tiene que obtener algún resultado. Y el resultado no puede ser tener una economía que tiene la inflación de los 4 países más altos del mundo, o que ha caído a los puestos que ha caído en materia de actividad simplemente porque no es una economía que funciona. Estamos en la medición PISA en el número 67. Estás hablando de educación. Pues, yo creo que la educación es la base para que cualquier sociedad pueda crecer. Sí, pero la educación también es el reflejo de que no tenemos bien organizado el sistema. Claro, yo estoy de acuerdo. Tenemos un sistema, en última instancia, en mi opinión, cooptado por bandas sindicales, si me permite la expresión, que llevan a que, digamos, uno tenga una sobrepoblación, digamos, allí, que no logra buenos resultados y que además no se instruye lo suficiente como para enseñarle a los alumnos. Es muy importante que uno tenga buenos docentes, que esos docentes compitan entre ellos para tener una buena formación. Los concursos es fundamental. Bueno, eso es parte de lo que uno debería lograr en el tiempo. Tenemos 3 o 4 minutos, así que tranquilo para que, ¿cómo crees que tenemos que seguir?
Bueno, el domingo el presidente va a decir Sí, bueno. la sesión del Parlamento, es decir, Bueno, ordinaria. a mí me asustaría que el domingo, cuando anuncie el aumento de retenciones, hubiera una ovación. Eso es lo que me asustaría. Claro. ¿Por qué me asusta? Porque sería un respaldo desenfrenado al aumento de los impuestos en una parte de la sociedad, como si esa parte de la sociedad no fuera la Argentina, Claro. como si esa parte de la sociedad no estuviera pagando impuestos ya bastante altos. Estamos hablando de llevarle un impuesto que es de los más elevados que se cobra en el mundo, los impuestos, y que nos finalmente nos lleva a pensar que, digamos, solo dependemos de recaudar más para seguir financiando el gasto improductivo. Totalmente de acuerdo. Yo en eso estoy de acuerdo. Primero tenemos que partir de la base de que somos 43 millones los argentinos. Casi Y 45. no hay hijos y entrenados, ni réprobos y elegidos. Creo que Claro. tenemos que tener la igualdad de oportunidades, igual ante la ley, que a veces no se practica. Este es el tema. Está claro, yo esperaría que el presidente avance en proponer un programa, proponer un Sí, programa. un plan de acción para el mediano y largo. Un programa de 4 años que esté planteado Claro. para el más largo plazo inclusive. Que sepamos qué vamos a hacer, cuáles son las responsabilidades en Sí. estos años. Creo que para ser, digamos, honestos, tenemos que saber que están pensando en un programa más bien de corto plazo, no un programa de largo. Vamos a escuchar eso. Y en base a eso tendremos que tomar nuestras decisiones económicas todos Claro. los días, nuestras acciones. La vida continúa, con más impuestos, menos impuestos, la vida continúa. El problema es que la Argentina podría tener un tercer año de contracción económica, caída del producto, y eso es grave porque la caída de la actividad es un reflejo de que quiere decir la sociedad. No va a vivir pierde. mejor, diremos. No, va a vivir peor. Peor, por eso. Va a vivir peor. Eso quise decir. Digamos, es un problema que uno debe plantearse, mejorar la vida de los argentinos, ¿no? Yo creo que esta es lo que tenemos la obligación de hacer. Cuando uno es electo, como en este caso las autoridades políticas del país, ya pasamos a depender, somos mandatarios de la gente que te elige. Sí. Y tenemos que cumplir lo que dijimos en la campaña, tenemos que ser serios en esto. Sí, y yo entiendo también que, digamos, hay que rodearse De la mejor gente de posible. de la gente que, más allá de repetir los eslogan partidarios, lo que hagan es repensar cuáles son los problemas. No es cuestión de que ¿Y qué soluciones para esos Claro, problemas? no es cuestión de que los ministros que son técnicos se conviertan en políticos. Los ministros deben tener, obviamente, su función política, Cumplir el rol. pero tienen que tener una posición además técnica. Técnica me refiero simplemente a respetar las restricciones con que opera el mundo y tratar de mejorar la vida de la gente. De otra forma, seguiremos en un sendero bastante Pero triste, ¿no? sigamos en ese sendero, pero tenemos que todos los argentinos tratar de buscar los puntos de coincidencia. Bueno, yo te agradezco mucho, Juan Luis, tu presencia. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, para seguir escuchando, pero estamos ahí juntos para seguir luchando. Seguro. Te agradezco muchísimo. Gracias. Y que ojalá Dios quiera que tengamos lo que quieren los argentinos, lo que se merecen. Dios te oiga. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Conocer la adversidad fue lo que hizo que la dejen atrás. Por eso en Toyota apoyamos el desarrollo de los atletas argentinos.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Me queda 1 minuto y medio, pero en primer lugar quiero agradecer enormemente al doctor Juan Luis Burr su presencia en nuestro programa. Pero quiero rendir homenaje al más grande de los argentinos, a nuestro comprovinciano, nacido en Yapeyú, el general José de San Martín. El 25 de febrero fue un aniversario más que pasó un poco sin mucha mención en los medios, en general, en todos. Yo quiero rendir hoy al libertador de tantos países, el general José de San Martín, mi humilde homenaje desde este programa. Y también recuerdo brevemente hoy, se cumple el primer aniversario que se izó la bandera nacional. Y ahora sí entramos a la situación en la que estamos hoy, que si nos fijáramos los argentinos en lo que hizo el general San Martín, lo que hicieron muchos otros argentinos, creo que estaríamos en otra situación. Tenemos que reflexionar, tenemos que estudiar, tenemos que dedicarnos a servir. Cuando uno asume responsabilidades públicas y la actividad privada lo mismo, de tratar por todos los medios de lograr superar este momento por el cual estamos pasando. Viene de hace varios años, no quiero no mencionar solamente al momento que estamos viviendo. Y nuestra obligación es buscar el diálogo, buscar el consenso, plantear posiciones a fondo de lo que tenemos que hacer y sobre todo la tarea de un presidente de la nación a mi criterio es pensar que hay 43 millones de argentinos y coincido con lo que decía Juan Luis en cuanto a buscar a los que saben sus determinados temas y estudiarlos a fondo, no pensando en lo que va a pasar a su sector, sino pensando en lo que va a transcurrir para los 43 millones de argentinos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima sesión, hasta la próxima reunión o programa con el doctor Jorge Castro.